Bueno, buenas noches, estimado público. Para esta ocasión tan especial e importante, me ha pedido el señor rector de la Universidad Francisco Marroquín que diga algunas palabras sobre la rebelión de Atlas. Bueno, habría tantas cosas que podría decir sobre esta novela. Podría decir que el tema del argumento es ¿qué le sucede al mundo cuando las mentes creativas, las causas primeras, los proton-quinón, los motores primarios se ponen en huelga? Podría decir también que el argumento dramatiza, como tema filosófico, el papel que juega la mente en la existencia del hombre. Podría decir que presenta y demuestra una nueva filosofía moral, la moralidad del egoísmo racional. Podría decir, como dice en la contraportada de la novela, que es una obra de misterio, mas no trata del asesinato de un hombre, sino que el asesinato y resurrección del espíritu humano. El lector encuentra al principio una serie de sucesos aparentemente inconexos. Un industrial brillante, Francisco d'Anconia, abandona todo propósito productivo y se convierte en un inútil playboy. Un gran músico y compositor, Richard Halley, renuncia a su carrera la noche de su triunfo. Un mundialmente distinguido filósofo, Hugh Axton, abandona su cátedra en la universidad y elige trabajar como cocinero en un comedor. Un pirata que anda suelto en alta mar, Ragnar Daneskjöld, ataca y roba los barcos mercantes del gobierno. Una serie de dedicados hombres de negocios se retiran y desaparecen sin explicación. Los restos abandonados de un nuevo tipo de motor, que podría haber revolucionado la industria, son encontrados entre los escombros de las ruinas de una fábrica. Y por encima de todo, en la oscuridad creciente de una civilización que se desmorona, en los momentos de angustia y desesperación, la gente pregunta sollozando, sin saber exactamente lo que significa, ¿quién es John Galt? ¿Y quién es John Galt? ¿Es acaso un destructor o un libertador? Conforme se desarrolla la historia, Dagny, la heredera de los ferrocarriles Taggart y quien le declara la guerra a los huelguistas, sospecha que hay una conspiración consciente detrás de los sucesos que ve. Sospecha que un destructor drena deliberadamente al mundo de sus cerebros. Finalmente, poco antes de que Galt aparezca en la historia, conoce el origen de la expresión ¿quién es John Galt? El misterio se resuelve al descubrir e identificar las implicaciones filosóficas en la evidencia que nos presenta Ayn Rand. Cuando el lector llega finalmente a la solución, el significado y necesidad de todo lo que ha presenciado aparece en retrospectiva como simple y evidente. Nathaniel Branden, en su análisis del método literario de Ayn Rand, hace ver que es epistemológicamente significativo el que Ayn Rand haya escrito La rebelión de Atlas en forma de un misterio. El lector encuentra en la narración hechos y evidencias, no aseveraciones arbitrarias que deban aceptarse por fe. El reto que le provoca a la obra consiste en usar su propia mente para interpretar la evidencia que se le presenta. De hecho, se encuentra en la misma posición que los actores en la novela, quienes observan los eventos a su alrededor y luchan por entender sus causas y significados. La verdad completa se conoce solo cuando se ha visto suficiente evidencia para formarse un juicio razonado. Una de las características más impresionantes de la rebelión de Atlas es su integración. La novela nos muestra un sistema filosófico completo. Nos deja ver una epistemología, metafísica, ética, política y psicología interrelacionadas en la actitud del hombre hacia su trabajo, en el amor, en los negocios, en las relaciones familiares, en las universidades, en la economía, en el arte, en la prensa, en la ciencia, en las relaciones diplomáticas, en el sexo y en el gobierno. Nos presenta una visión unificada y extensa del hombre y de su relación con la existencia. Los discursos filosóficos que encontramos en la narración son parte necesaria e integral del argumento, de la acción dramática y de la resolución final de la obra. Su inclusión no ha sido arbitraria. La disertación de Francisco d'Anconia, por ejemplo, sobre la naturaleza del dinero, en la fiesta de la boda de James Taggart, tiene el propósito de liberar a Hank Rearden, de darle las armas intelectuales que necesita y de conducirlo a la huelga. El parlamento del vago, quien fuera un día obrero de la 20th Century Motor Company, no es solamente una disertación abstracta sobre lo ominoso del eslogan de cada quien de acuerdo a su habilidad, para cada quien de acuerdo a su necesidad, sino que es una explicación del suceso crucial que motivó todos los eventos subsecuentes de la historia. La alocución radial de John Galt es necesaria para explicarle al mundo cuál es la naturaleza y causa del desastre que se le ha venido encima, así como para establecer las condiciones para que los huelguistas retornen. Importante es observar que no hay ninguna idea en los discursos que no haya sido ilustrada por las acciones de la historia. A pesar de la tremenda complejidad de la estructura, cada personaje, cada carácter, cada acción y cada suceso tienen un propósito dramático y filosófico.
Todos están amarrados al tema central y todos están integrados entre ellos. Nada es superfluo, nada es arbitrario, ni nada es accidental. Conforme se desarrolla la historia, se observa por encima de todo la cualidad de la trama de ser implacable e irresistiblemente lógica. Un ejemplo es la presentación de Eddie Willers en el primer capítulo y en el capítulo final de La Rebelión de Atlas. Es como una obertura del tema de una gran sinfonía que se desarrolla y luego se completa en el movimiento final. Willers es el asistente personal de Dagny Taggart. Representa lo mejor del hombre promedio. Es honesto, responsable, pero de habilidad limitada. Conoce a Dagny desde que son niños y recuerda que en el primer capítulo una conversación de su infancia, donde Dagny le pregunta qué quiere hacer cuando sea mayor. Lo que sea correcto, contesta, y agrega, tú debes hacer algo grandioso, me refiero a nosotros dos juntos. ¿Qué?, pregunta ella. Él dice, no lo sé, eso es lo que debemos descubrir. No solo lo que dijiste, no solo negocios y ganarse la vida, cosas como ganar batallas o salvar gente de incendios o escalar montañas. ¿Para qué?, pregunta ella. Él dijo, el sacerdote dijo el domingo pasado que siempre debemos buscar lo mejor dentro de nosotros. ¿Qué supones que sea lo mejor dentro de nosotros? No lo sé. Tendremos que descubrirlo. Ella no contestó. Miraba los rieles del ferrocarril. En el último capítulo, Eddie se encuentra solo en medio de una pradera desolada, a bordo de un tren Taggart que está parado y abandonado. Eddie no quiere abandonarlo. Es para él el símbolo del mundo civilizado que ha perdido. Desesperadamente mueve las palancas del motor inerte en un intento vano de echarlo a andar. Entonces recuerda su conversación de la infancia con Dagny. Entonces dice, Dagny, en nombre de lo mejor que hay en nosotros, debo echar a andar este tren. Dagny, eso es lo que era. Y tú lo sabías entonces. Y yo no. Tú lo sabías cuando volteaste a ver los rieles. Yo dije, no negocios y ganarse la vida. Pero Dagny, negocios y ganarse la vida, y eso en el hombre que lo hace posible, eso es lo mejor dentro de nosotros. Eso era lo que había que defender. Hermoso, ¿no? La integración se da hasta en los nombres de los distintos personajes, ya que estos nombres describen a los mismos. Por ejemplo, John Galt es el inventor, es la causa primera, es el libertador. Y John es un nombre hebreo que significa Dios es misericordioso o el Señor es benevolente. Y Galt es irlandés y significa inteligente. Y realmente ese es el papel de Galt en la novela. Francisco d'Anconia, el multimillonario empresario, dueño de minas de cobre, el argentino, digamos, él, ¿verdad?, que tiene minas de cobre por todo el mundo. Francisco es un nombre latino, de latín, que quiere decir terrateniente libre. D'Anconia es una composición de un nombre celta que viene de Angus, que es el espíritu celta del amor, la risa y la sabiduría. Y él era sumamente inteligente y además es el que aparece como playboy en la novela. Hank Rearden, el industrial del acero. Hank es del alemán antiguo y quiere decir mandatario de un estado o propiedades. Y Rearden, consejero o abogado protector. Y Rearden es en cierto sentido eso en la novela. No quiero decirles por qué para que la lean. Richard Halley, el gran músico y compositor. Richard es del alemán antiguo, Richard, mandatario poderoso. Y Halley es del irlandés que quiere decir ingenioso, el músico ingenioso. Ragnar Daneskjöld es el pirata, ¿verdad? Y Ragnar es un nombre escandinavo que quiere decir ejército poderoso. Y Daneskjöld es una combinación de dos nombres escandinavos. Danes, que es de Dinamarca, y Skjöld, capitán de barco. Hugh Axton, el filósofo destacado mundialmente, ¿verdad? Hugh es del inglés antiguo y quiere decir inteligencia. Y Axton es una combinación de dos nombres. Un árabe que es Akil, que quiere decir que es lógico, que razona. Y Ton o Tony de Antonio, que es del latín, que quiere decir sin precio, inapreciable. Dagny Taggart, la heroína de la novela, que es la empresaria que dirige los ferrocarriles, que es la que empieza a descubrir toda la trama y la que sospecha y trata de seguir de cerca los eventos. Bueno, Dagny es del alemán antiguo, Dagmar quiere decir gloria del día, y Taggart en inglés quiere decir seguir de cerca. James Taggart, el hermano. James es una forma de Jacobo, en inglés James, que es Jacobo hebreo, y quiere decir suplantador, el que ocupa fraudulentamente el lugar de otro. Eddie Willers, el asistente de Dagny, ¿verdad? Eddie es del inglés antiguo y quiere decir de la casa del hombre rico. Es decir, el asistente vive en la casa del hombre rico. Y Willers, del alemán antiguo, el que quiere, el guardián determinado, que ese era su papel. Entonces, hasta los nombres
digamos, ya nos describen los personajes. Cierto, sí, podría decir esto y más. Sin embargo, quiero decir que lo que la obra significó para mí cuando la leí por primera vez, cuando apenas contaba con 20 años de vida, hace mucho tiempo. Recuerdo haber pensado, esta es mi clase de mundo, este es el mundo como yo lo veo, estas son las clases de hombres con los que yo quiero conocer en mi vida. Me identifiqué con la proyección que Ayn Rand hace de un sentido de vida cuya esencia es una visión benevolente de la existencia. Un universo en donde el hombre triunfa, en donde es posible la felicidad y la realización personal, aunque ésta no esté garantizada, pues depende de la eficiencia del propio esfuerzo. Su sentido de vida no fue nunca tocado ni manchado con implicaciones trágicas ni con catástrofes metafísicas. Sus héroes, los intelectuales, los industriales, los hombres de negocios, los creadores de riqueza, los hombres de la mente, pasaron a ser, para este entonces joven aristotélico, los más importantes miembros del panteón de mis héroes. Encontraron su lugar, el cual aún tienen, junto a Aristóteles, Einstein, Miguel Ángel, Nietzsche, Le Corbusier, Frank Lloyd Wright, Sherlock Holmes, Hercule Poirot, Perry Mason y Thomas Jefferson. Como pueden ver, es una mezcla extraña de personajes reales y ficticios. Pero es que yo estaba convencido, como lo sigo estando hoy, que héroes como los que Ayn Rand describe deben existir. Y existen. Como prueba, la señalo a ella misma, a quien conocimos en Boston un día con mi querido amigo Anton Schlesser. La rebelión de Atlas me permitió la experiencia de ver como una realidad concreta, inmediata y plena mis valores más preciados. Me dio un momento de felicidad metafísica, un momento de amor por la existencia. Me hizo decir, me alegro de haber existido para haber experimentado esto. Realmente envidio a quien leerá por primera vez La rebelión de Atlas, pues es una experiencia irrepetible. No obstante, esta novela es tan rica en acción dramática, de estilo tan virtuoso, tan imaginativa en sus descripciones con triples significados, tan llena de contenido filosófico que uno puede volver a leerla y releerla y siempre descubrir nuevos valores que se escapan en las primeras lecturas. Deseo felicitar al Dr. Freddy Kaufman por la iniciativa que culminó con la traducción y publicación sin censura de estos bellos ejemplares que hoy nos presenta aquí. Y por último termino con una cita de Ayn Rand. El propósito de la moral es enseñarte, no a sufrir y morir, sino que a disfrutar y vivir. La revolución necesita tu ayuda. Dale like, suscríbete, comparte y deposita en nuestra cuenta para poder seguir esparciendo las ideas de la libertad.